Bienvenidos a otra presentación de esta interesante serie titulada El Rey ya viene. Pero como es nuestra costumbre, de pedir la dirección de Dios antes de abrir su santa y divina palabra, les pedimos el favor que inclinen el rostro para que juntos busquemos a nuestro Dios en oración. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, porque sin merecerlo, nos haces formar parte de la proclamación de este santo evangelio. Que todo sea para tu honra y para tu gloria. En esta hora crucial de la existencia de este mundo, sentimos hoy más que nunca la gran necesidad de consagrarnos a ti. De acuerdo a tu palabra, estamos en el sonido de la séptima trompeta. Padre, que tu Santo Espíritu nos tome y nos haga entender este mensaje solemne. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Siempre estudiando de este hermoso devocional titulado Maranata, el Señor viene. Y en esta ocasión lo haremos estudiando la lección número 13, que tiene por título Él reinará para siempre. ¿Quién es Él aquí? Es Cristo. Cristo reinará para siempre. Y como introducción, esta lección tiene la cita bíblica que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 11 y versículo 15, que dice así: El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Dice la dice la visión. El séptimo ángel tocó la trompeta. Esta es una visión que está contemplando Juan en la isla de Patmos. En la visión él ve que suenan 7 trompetas. Y cuando suena la séptima, sucede algo muy interesante. Aparte de que escucha grandes voces en el cielo, dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Esto da la connotación que si en la séptima y última trompeta los reinos pasan a ser del Señor, significa entonces que los reinos han llegado a su fin. No habrá más tiempo para que ellos puedan existir. Por lo tanto, de acuerdo al método de interpretación profética que Dios le ha dado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es el método historicista. Ya explicamos en una lección anterior en qué consiste el método historicista. Lo recuerdo brevemente. El método historicista consiste en interpretar las profecías bíblicas enlazándolas unas con otras, enlazando la primera con la segunda, la tercera, etcétera, etcétera, hasta llegar a la segunda venida de Cristo. Ese es el método historicista. Hay otros métodos, mencionaremos 2. El preterista, que todo es pasado.
y el futurista que todo es futuro. La palabra así lo dice. Pero ese no es el método que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día dado por el Señor. Tenemos un problema en nuestra amada Iglesia hoy en día. Es que se están levantando predicadores empleando el método futurista. Y personalmente considero que es un problema. Porque para nosotros los adventistas del séptimo día, estamos ya en el sonido de la séptima y última trompeta, que de acuerdo al orden cronológico y de acuerdo al método historicista que el Señor le ha dado a la Iglesia, esta trompeta comenzó el 22 de octubre del año 1844. Pero algunos predicadores dentro de la Iglesia están utilizando el método futurista. O sea, están esperando que haya un conteo nuevo. Es grave, porque están pasando acontecimientos portentosísimos, finales, en el mundo y en la Iglesia, que por estar esperando el conteo de las 7 trompetas, no se le está poniendo atención. Personalmente, acepto, creo, y en base a eso enseño con humildad que el método que tiene la Iglesia solo es uno, y es el historicista. Entonces, en base al sistema que el Señor le ha dado, estudiaremos esta lección. El séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Cuándo sonó esa trompeta? El 22 de octubre del año 1844. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, ¿quiénes dieron estas voces? La hueste angelical. ¿Y qué proclamaron los ángeles celestiales? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Y agregaron, y de su Cristo, refiriéndose siempre a Jesús. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero ese reino de Cristo lo va a vivir con los redimidos. Porque aquí anuncia un reino que viene. Y dice que ese reino lo vivirá Cristo por los siglos de los siglos, pero con los redimidos. Escucha lo que dice el espíritu de profecía con relación a esta cita bíblica. Querido amigo que estás presente y querido amigo televidente, si aún no estás todavía familiarizado con el término espíritu de profecía, para nosotros los adventistas del séptimo día, te aconsejamos que hables al número telefónico que aparece en pantalla. O si prefieres, escribe el correo electrónico que aparece en pantalla y con mucho gusto se te va a atender. Se te explicará qué es el espíritu de profecía para nosotros los adventistas del séptimo día. Dice el Señor, la venida de Cristo, que ha de inaugurar el reino de la justicia, ha inspirado los más sublimes y conmovedores acentos de los escritos sagrados. Claro que sí. La nota musical que enarbolece, que adorna la Santa Biblia, es la segunda venida de Cristo. Y el Señor lo confirma en esta lección. Me encanta la Biblia. Cómo los patriarcas y los profetas, los escritores del Antiguo Testamento, entendieron
de principio a fin el ministerio de Cristo. Escucha cómo lo explica el Salmo 96, versículos 11 al 13. Alégrense los cielos y gócese la tierra delante de Jehová, porque viene, sí, porque viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Este escritor bíblico, David, tuvo bien claro el juicio divino. Dice que venía el juicio. Quiere decir que él vio el movimiento de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Porque el juicio del cual él escribió no se iba a dar en un futuro en el lugar santo, sino que se iba a dar en el lugar santísimo, el cual comenzó este juicio el 22 de octubre del año 1844. Quiere decir que el sonido certero de la séptima trompeta, de acuerdo a la nomenclatura de la palabra de Dios, comenzó también con el juicio investigador. Qué impresionante es la Biblia, cómo se correlaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo. Una cita más del Antiguo Testamento, y se encuentra en Isaías, capítulo 25 y versículo 8, y dice así: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Sí, querido amigo que me escuchas, apreciado televidente, cuando el juicio final termine, se espera la redención del pueblo de Dios. Y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor. Todo será nuevo. El Señor te invita a ti en esta hora, querido televidente, a que formes parte de esta redención. Quiero pensar que no estás decidido o conforme a vivir todo el tiempo en este mundo, pues este mundo no va para peor. Aquí lo que abunda cada día más es la muerte, el llanto, el dolor, el clamor, el robo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con el final del juicio, todo esto acabará. El Señor ha sido piadoso y misericordioso y nos está esperando para que decidamos por Él. Es por eso, querido televidente, que te animamos una vez más que te comuniques al número telefónico que aparece en pantalla. Y con mucho gusto se te proveerán estudios bíblicos. Y vas a enriquecer tu conocimiento y vas a conocer a Cristo en todo su esplendor conforme a la luz que nos ha sido dada. No te desanimes, contacta a este precioso ministerio. Sigue diciendo el Señor en la pluma inspirada: cuando el Señor estuvo a punto de separarse de sus discípulos, los consoló en su aflicción, asegurándoles que volvería. Y cita San Juan capítulo 14,
versículos 1 al 3. Escucha la promesa y el consuelo de Cristo a sus discípulos. Jesús les venía anunciando su sacrificio. Ellos se perturbaban, no entendían. En una lección anterior estudiamos que no entendieron por prejuicios humanos, por influencias humanas, por la forma en que habían sido crecidos en sus hogares. Pero Jesús les había tenido paciencia. Y cuando Jesús les hablaba de su sacrificio, ellos se entenebrecían. Quiero pensar que sus ojos se ponían rojizos, sus ojos lagrimaban, su rostro se demacraba, amaban al Maestro. ¿Cómo era posible que tenían que separarse de Él? Era el momento oportuno para darles palabras de vida, de ánimo, de fe y de esperanza. Y son las mismas palabras que tiene para ti y para mí en esta hora. Y Jesús les dijo lo siguiente. San Juan 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, es decir, no se entristezcan más. Yo quiero pensar cómo Jesús les hablaba, con qué ternura, con qué cariño, con un amor de Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Yo sé que ustedes creen en mi Padre. Crean también en mí. Créanme lo que en este momento les voy a decir. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa tan profunda y alentadora fue esta para los discípulos. Esta traducción no me gusta mucho. Hay otras mejores. Por ejemplo, cuando dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Los lugares están preparados. No es que Cristo va a ir a preparar casita para esta familia y otra casita para esta familia. Estos son 5, hay que hacer 5 recámaras. Esta familia tiene 3 miembros, hay que hacerle 3 recámaras y vienen con su abuelito y con su abuelita, hay que agregar 2 recámaras. No, 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 no. No es esa clase de morada que el Señor va a ir a preparar. Cuando Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, el Señor lo que les estaba diciendo era, voy a ir a hacer los preparativos para recibirlos. En esa preparación para ustedes tengo que interceder por ustedes. No se vayan a distraer, porque yo voy a cumplir mi misión y a ustedes les dejo la de ustedes. Cumplan ustedes. Si ustedes no cumplen, lo siento mucho. Por más que yo haya hecho preparativos para recibirlos, no los podré recibir. Y sabes que hubo uno
que decidió lo opuesto, y fue Judas Iscariote. Escuchó al maestro, pero le hizo caso omiso, es decir, no le importó. Por eso Cristo dijo, ¿creéis en Dios? Creed también en lo que vas a escuchar de mí a continuación. Judas lo escuchó, le entró por un oído y le salió por el otro. Y era parte de los 12 apóstoles. No cumplió la misión, se perdió en el camino. Querido amigo adventista, querido hermano en la fe adventista del séptimo día que me escuchas, Cristo está haciendo preparativos para recibirte a ti y a mí. Está intercediendo por ti y por mí. Pero tengamos mucho cuidado, porque si no cumplimos la misión que Cristo nos ha encomendado y no consagramos nuestras vidas a sus pies, sus preparativos no nos van a alcanzar. No es porque Cristo no quiso, sino porque nosotros no se lo permitimos. Judas se quedó a la mitad del camino. En la hora crucial de decisión, Cristo decidió por un no. ¿Y cuál fue la hora crucial? La parte final del ministerio terrenal de Cristo. Mira qué triste. En la parte final del ministerio terrenal de Cristo, reitero, en la parte final del ministerio terrenal de Cristo se perdió Judas. Hoy, Cristo está en la parte final de su ministerio como sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Será posible que tú y yo nos perdamos en la parte final del ministerio del sumo sacerdocio de Cristo? Sí, es posible. ¿Y cómo? Sencillo. No creas en Él. No tomes en serio sus palabras. Sigue jugando a la iglesita. Vive como tu carne te dicta que vivas. Y esto implica de cómo vivas, cómo te vistas, cómo comes. ¿Eres fiel a la santa ley? ¿Das buen testimonio o das mal testimonio? Implica todo esto. ¿Eres amante a lo material? ¿Sacrificas lo espiritual por lo material? ¿Eres ambicioso? ¿Eres egoísta? Parte de este listado que has escuchado fue el problema de Judas. Pesó en la balanza lo material, que era temporal, y para él fue más importante que lo espiritual de vida eterna. ¿O estoy diciendo entonces que lo material es pecado? No. El pecado es la ambición, que sacrifique lo espiritual por lo material. Eso te puede llevar a la perdición eterna. En otras palabras, las bendiciones materiales que Dios te ha dado, las conviertas tú en tu maldición. Porque las amas tanto y te esfuerzas tanto por ellas que sacrificas los principios de valores eternos por darle más importancia a los valores temporales. Cristo está haciendo preparativos para recibir a su iglesia. Por eso Él dice en el versículo 3, y si me fuere, esta traducción no está correcta.
La traducción correcta sería, y cuando me vaya, y vaya a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez, esto está correcto, y os tomaré a mí mismo. La traducción correcta es, y lo llevaré conmigo. Y lo llevaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alabado es el Señor. Cristo les dijo, escuchen, yo dejé mi casa. Yo no soy de este mundo. He venido solamente para seguir el plan de redención. He venido solamente para ejecutar la obra de la redención. He venido por amor a ustedes. Oiga, qué amor tan grande el de Cristo. Yo lo ejemplifico de esta manera. Y lo dije en un templo, en una iglesia de Europa. El Señor me llevó a predicar en esa ocasión a ese país de Europa. Y ese país tiene reino. Y le pregunté a la feligresía, a ver, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de vivir en uno de los palacios, porque esa ciudad tiene dos, Londres, si uno de ustedes tuvo la oportunidad de nacer dentro de la familia real, creció allí, y por amor al prójimo, usted tenga que salir de allí y tenga que ir a vivir al barrio más pobre de Londres, a donde hay criminalidad despiadada, sin límites. Hay prostitución. Esto implica homosexualismo, lesbianismo, hay alcoholismo, hay nightclub, hay de todo. Usted lo haría. Deja el palacio real. Usted lo haría. Se pusieron unos serios y otros a reír. Como que la pregunta los agarró no preparados. Le dije a la iglesia, Cristo lo hizo. La morada que dejó es mucho más que cualquiera de los dos palacios que tiene la realeza de esta ciudad. Y vino a nacer en un establo de animales. En estas palabras de consuelo, Cristo le dijo, yo vuelvo a mi casa. Yo no soy de este mundo. Voy al Padre. Allá debo de estar con Él. Pero no olviden lo que les he dicho que tienen que hacer. Si ustedes viven como yo les he dicho, y les dijo Cristo en otra ocasión, no se preocupen, que no van a quedar solos. Recibirán el poder del Espíritu Santo. Cuando lo reciban, no lo abandonen. Vivan con Él. Él los va a preparar. La obra del Espíritu Santo va a ser perfecta y completa. Y los va a hacer tan completos que cuando yo venga, estarán aptos para llevármelos y vivir conmigo
toda la vida. Qué promesa tan impresionante esta. Y el mensaje de la séptima trompeta dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Y Cristo le dijo, van a vivir conmigo por los siglos de los siglos. Cuando el periodo de la séptima trompeta termine, es que se cumplirá la promesa de San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Vendrá Cristo a recoger a su iglesia. Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, perseveremos juntos hasta llegar a esta hora solemne. Que nada ni nadie nos distraiga. Después de esta trompeta no hay otra. No creas la enseñanza futurista. Esta es la última. Esta es la última. Sin el sonido de esta trompeta, tú y yo no nos preparamos, no seremos beneficiados por los preparativos de Cristo que está haciendo ahorita a la diestra de Dios Padre. Escucha lo que sigue diciendo el espíritu de profecía. Dice, los ángeles que estuvieron en el monte de las olivas después de la ascensión de Cristo, repitieron a los discípulos la promesa de volver que Él les hiciera. Fíjese, cuán grande es Dios. Jesús se lo dijo en persona, interactuando con ellos frente a frente. Cristo llegó al sacrificio, fue sepultado, resucitó al tercer día, se les presentó a los discípulos, anduvo un corto tiempo aquí en la tierra, llegó la hora de ascender al Padre y ascendió del Monte de los Olivos. En ese momento mandó a sus ángeles para que les recordara la promesa que ya leímos en San Juan 14, 1 al 3. Y los ángeles se la repiten igual. Se encuentra en Hechos capítulo 1 y versículo 11. Dice así, este mismo Jesús, ¿cuál mismo? El que les habló a ustedes, el que les dio la promesa, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él les había dicho, vendré y lo llevaré conmigo. Ahí les recuerda y les dice, vendrá otra vez y lo volverá, y estará con ustedes, los tomará y se los llevará al cielo. Para entonces, dice la palabra de Dios, sus discípulos amados ya entendían mejor el Evangelio de Cristo. Recuerden o recordemos que ellos entendieron mejor el ministerio de Cristo después de la cruz del Calvario que antes de la cruz del Calvario. Ahora sí, ellos cogieron fuerza y recordaron algo más. Ay, también nos dijo que no estaríamos solos. Y nos dijo que recibiríamos el poder del Espíritu Santo. Muchachos, preparémonos. Porque viene el derramamiento del Espíritu Santo. Oh hermano querido y amigo, ese grupito cogió un fulgor diferente. Adiós llanto, adiós lágrimas. Vieron ascender a su maestro, pero quedaron con la convicción
que le volverían venir en gloria y majestad. Y recuerda, en una lección anterior estudiamos que volverá sin relación con el pecado. ¿Quieres tú conocer a Pedro, a Juan, a Tomás y a todos sus compañeros? Yo sí quiero conocerlos. Porque esta promesa no solamente fue para ellos, es para nosotros hoy en día. ¿Sabes? Ellos ganaron la victoria en Cristo Jesús. Quiere decir entonces que la victoria en Cristo no es un mito, es una realidad. La prometió quien es la vida. Si ellos ganaron la victoria en Cristo, porque se aferraron a esta promesa, entonces es posible que la victoria sea real para ti y para mí, aunque estemos siglos después de ellos. Pero la promesa no pierde valor. Porque la interpretación profética es historicista. Ellos están al comienzo del sonar de las trompetas y nosotros estamos al final del sonar de las trompetas. Nosotros estamos en la séptima, pero la secuencia no se ha perdido. La victoria fue real en ellos en el comienzo, la garantía es que la victoria será real al final. ¿Vale la pena perseverar en los caminos del Señor? Sí. Jesucristo les dijo, no se turbe vuestro corazón, no se confundan, no se ofusquen. De igual manera, el Señor te dice a ti y a mí en esta hora, Pedro, Juan, Francisco, Rosa, no vayas a confundirte. Mantén la mente lúcida, despierta, tus ojos abiertos, no pierdas la mirada en mí. Crea en mí, cree en mí, prepárate. Estoy haciendo arreglos para recibirte en la casa de mi Padre, a donde yo vivo. Iré por ti para recogerte y vivir contigo por toda la eternidad. Y la obra de la redención quedará consumada. Cristo ha redimido a su iglesia para siempre. Amén. Que tú y yo seamos partícipes de la culminación de la obra de la redención, pero quedando con Cristo dentro de la Nueva Jerusalén. Escucha. Y el apóstol Pablo, hablando por inspiración, asegura, está citando Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16. Dice así, el Señor mismo con voz de mando. Fíjate el complemento de la promesa de Juan 14, 1 al 3. Jesús les dijo que vendría, pero no les dijo cómo vendría. Pablo sí dice cómo vendrá. Escucha. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Qué es un arcángel? Una vez dándole estudios bíblicos a una persona católica, me dice, su estudio está un poco raro, porque me habla de un arcángel, pero en mi iglesia me hablan de más de uno. Y le digo, sí, yo sé. Y le pregunto a ella,
Y por cierto, ¿recuerda usted el nombre de los arcángeles que le enseña a su iglesia? Me dice, déjeme pensar. Pensó y pensó y no se acordó de los 3. Le digo, son 3. Me dice, sí, pero no recuerdo el nombre de los 3. Y le digo, mire, su iglesia católica le enseña que está el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel y el arcángel Rafael. Oh, sí es cierto, me dice, es verdad. Le digo, pero eso no es bíblico. Dice, es que me estoy enterando que usted tiene razón. Le digo, yo no tengo ninguna razón. Yo no le digo que me crea a mí. Estudiemos la Biblia y la Biblia le va a confirmar que solamente es un arcángel. Y me dice, ¿y qué es un arcángel? Le digo, arcángel es el comandante de los ángeles. Le digo, no se haga la idea que es un ángel grandote, creado por Dios, que se parezca a quien fue Lucifer. Le digo, no. Arcángel viene de una palabra compuesta en el griego, que traducida es arc, jefe, ángel, ángeles. Jefe de ángeles. Le digo, Cristo vendrá en gloria y majestad comandando la hueste angelical. No vendrá solo. En la promesa de San Juan 14, 1 al 3, no les dice a los discípulos que vendrá con una hueste angelical. Tampoco les dice que vendrá como arcángel. Qué interesante es la Biblia. Pero Pablo sí. Pablo lo describe con otros detalles adicionales impresionantes. Y dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Alabado es el Señor. El profeta de Patmos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Escucha, querido amigo, que estás presenciando esta presentación, cómo se hilvana la Biblia. Hay una enseñanza popular del rapto secreto. Creo que más de algunos de los presentes adventistas han tenido la oportunidad de estudiar con personas que creen en el rapto secreto. Mira, escucha, mejor dicho. ¿Sabes que yo tuve la oportunidad de platicar personalmente con una hija de Gille Ávila? Ustedes saben quién fue Gille Ávila, un gran carismático puertorriqueño. Me identifiqué con ella como adventista del séptimo día. Claro, el padre creía en esto. Y más bien no, me corrijo, no era en sí una hija, era una pariente muy cercana. Era una pariente muy cercana de Gille Ávila. Y Gille Ávila enseñaba sobre el rapto secreto. Y dejó a un centenar de personas confundidas sobre el rapto secreto. Y esta pariente de Gille Ávila, rectifico, no era hija de él, era una pariente muy cercana, pues me defendió la teoría del rapto secreto. Y le digo, ¿pero qué me explica usted sobre la cita de Apocalipsis 1:7 que dice, he aquí que viene con las nubes? Nubes aquí son ángeles, y que todo ojo le verá. Me dice, déjeme pensarlo, a ver en qué contexto está esa cita bíblica. El diablo es tremendo, es sigiloso, se las ingenia. Si Cristo le dijo a los discípulos en San Juan 1:4 que volvería y los tomaría con él, Pablo aclara que vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios y con voz de arcángel. Y Juan complementa el mensaje diciendo que vendrá
entre una multitud de millares de ángeles y que todo ojo le verá. ¿Cuál es la confusión? No hay. Querido amigo televidente que estás escuchando este mensaje, posiblemente tú crees en la enseñanza antibíblica del rapto secreto. No existe esa enseñanza con fundamento bíblico. No pretendemos estarte dando todo lo que esta lección encierra, pues el tiempo no alcanza. Pero sí te animamos a que te des la gran oportunidad de estudiar con más amplitud la segunda venida de Cristo, que será la culminación del sonido de la séptima trompeta. Pues para que tengas esa oportunidad, contacta el número telefónico que aparece en pantalla. O escribe al correo electrónico que aparece en pantalla. Se te va a proveer material en abundancia, conforme a la palabra de Dios. Hay gente sincera en todas las iglesias. Yo tengo amigos en iglesias evangélicas o pentecostales y creen firmemente en esta enseñanza falsa del rapto secreto. Recuerdo una vez un buen amigo aceptó que estudiáramos este tema y pensando él que yo no iba a aceptar su propuesta, pues yo le propuse que estudiáramos la Biblia y me dice, mira, te voy a aceptar, tanto que insistes, pero yo salgo tarde de mi trabajo. Le pregunté, ¿y en qué trabajas? Me dice, en una lavandería. Ok, ¿y a qué hora sales? Me dice, a las 12 de la noche. No creo que quieras ir. Le digo, ¿cómo no? Sí voy. Dice, no, y mucho menos, con esa uña operada. Y le digo, pues con esta uña operada voy. Dice, pero en lo que termino de arreglar las cosas salgo casi a la 1. Y le digo, mira, no me pongas tanto pretexto. Al Señor no lo vas a engañar. ¿Me esperas o no? Yo te animo a que me esperes. ¿Quieres que llegue a las 2 de la madrugada? Llego a las 2 de la madrugada. Y me dice, es que no te puedo creer. Le digo, pues pruébame. Y me dice, está bien. Llegaste a las 11:30 de la noche. Llegué a las 11:15. Le hice saber que estaba en el parqueo. Sabes que se tomó el tiempo para todo. Y a la 1:30 de la madrugada sale al parqueo y me dice, ¿y me sigues esperando aquí? Y le digo, sí. Me dice, pero no creo que estés dispuesto a estudiar la Biblia conmigo todavía, ¿verdad? Y le digo, pues sí. Si te esperé lo más, ¿por qué no te voy a esperar lo menos? ¿Sabe por qué insistí y por qué esperé? Porque era una oportunidad de oro que iba a tener. A regañadientes tal vez, no sé si con mucha voluntad. Y me dice, está bien, estudiemos. Y le digo, mira, tú decides. O lo haces ahorita o lo hacemos otro día en una hora más conveniente. Yo no tengo problemas. Dice, no, mejor hagámoslo allá. Y lo hicimos. Está bien, oramos. Y después de unos, tal vez 30 minutos de estudio, le pregunto, ¿cómo vas a esta altura con tu creencia del rapto secreto? Me dice, voy a preguntar a mi pastora. Le digo, ¿y por qué no traes a tu pastora para el siguiente estudio bíblico? Dice, no querrá venir. Ah, le digo, entonces aprende tú y le llevas el mensaje a ella. Y me dice, lo veré, está bien. Terminamos el estudio y le pregunto, ¿cómo has quedado en cuanto al estudio? Bueno, la palabra es clara. En verdad que el rapto secreto no existe. Pero seguiré en la iglesia que estoy, aunque no siga creyendo en el rapto secreto, pero allí me siento bien. ¿Te das cuenta que la gente no quiere cambiar? Prefieren seguir engañados voluntariamente. Me dijo, estoy convencido que el rapto secreto no existe, pero me siento bien en esa iglesia y allá voy a seguir. ¿Sabes por qué sigo allí?
por conveniencia. Después me di cuenta que era uno de los asistentes de la pastora para sacar demonios. Y parece ser que había asunto de dinero de por medio. Muchos cristianos, muchos evangélicos, están en sus iglesias no por convicción, sino por conveniencia. Porque allí no hay problema, pueden trabajar los 7 días de la semana. Allí pueden cargar alhajas. ¿Sabes? Hace poco me invitó a predicar una asociación de mi país, El Salvador. Y el pastor, presidente del campo, en el primer día de la campaña llega y me dice: pastor, viene un grupo de 12 pentecostales. Y le digo: qué bueno, yo los quiero recibir. ¿Sabes que llegaron los 12? Con sus pañuelitos en la cabeza, con sus vestiditos largos. Yo los recibí. Les di tanto amor, tanto cariño y los senté. Los despedí y les pregunté: ¿vendrán mañana? Y me dicen: sí, pastor, aquí estaremos. Y llegaron. Para el día jueves hice un llamado al bautismo. Pasaron 2 de los 12. Cuando terminé la presentación, me acerco a ellos y converso con ellos. No estoy diciendo esto para bochornar a nadie, solo para que entiendas por qué es que en esas iglesias no hay compromiso serio con Dios. Y me dicen la mayoría de las damas: mire, pastor, sabe que estamos convencidos. En esos grupos siempre hay una líder o 2 líderes. Y me dice una de las 2 líderes: mire, pastor, estamos convencidas que el rapto secreto no existe, que todo ojo le verá a Cristo. Estamos convencidas, ¿eh? Estamos convencidos todos. Ya hemos estudiado con el pastor adventista por 3 veces, pero estas conferencias vienen siendo como un complemento para nosotros. Estamos convencidos. Lo repetían. Pero tenemos un problema por el cual no podemos bautizarnos. Y les pregunto: ¿y por qué? Quizás algunos de ustedes se van a sorprender. ¿Sabe qué me respondieron? Todas las mujeres, todas las damas elegantes, jóvenes, bien apuestas. Es que no estamos casadas. Les pregunto: ¿entonces son solteras? No, mi marido es el que está allá. Y la otra me dice: el marido mío es aquella. Y la otra me dice: y el marido mío es aquel. Y tenemos hijos. ¿Entiendes? Viviendo en fornicación, pero dirigiendo una iglesia. Muchos de ellos no aceptan cambiar de iglesia por conveniencia. Pero ¿sabes que el Señor ganó la victoria? Cuando cerramos la campaña, se bautizaron 41 preciosas almas para Cristo, de las cuales 2 eran de ese grupo. Semanas después, el pastor presidente me hace saber que seguían bautizando pentecostales. Tuvieron que hacer arreglos civiles, pero se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme al mandamiento bíblico. Gracias a Dios. Querido amigo evangélico que me estás escuchando en esta hora, no me estás escuchando a mí, estás escuchando palabra de Dios. El rapto secreto no existe. La palabra de Dios afirma contundentemente que todo ojo verá venir a Cristo en gloria y majestad.
El Señor te anima, te invita en esta hora a que salgas de la confusión. Ven a Cristo. Escucha cómo termina esta lección. En torno de su venida se agrupan las glorias de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Está citando Hechos 3:21. Es decir, la segunda venida de Cristo visible está contemplada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces será quebrantado el poder del mal que tanto tiempo duró. Al mal, o sea, al diablo, le quedan los días contados. El diablo sabe bien que el sonido de la séptima trompeta está a punto de llegar a su final. Y desaparecerá para siempre después de los 1000 años. Otra enseñanza importante que Dios le ha dado a la iglesia adventista del séptimo día, el milenio. Habla este número telefónico y con mucho gusto se te va a enseñar estas verdades bíblicas. La lección termina con la cita bíblica que comenzó. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Alabado es el Señor. Que la paz de Dios te acompañe a ti y a tu familia hoy y siempre. Y también a mí y a mi familia hoy y siempre. No bajemos la guardia. Querido amigo adventista del séptimo día, mantengámonos perseverando y consagrando nuestra vida al Señor. Y a ti, querido amigo televidente, te invitamos con mucho amor, ven a los pies de Cristo. Bendiciones.